Y ahora es momento de ir con los temas financieros y económicos. Ya está aquí Roberto Aguilar en el estudio. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo amanecen los mercados? ¿Cómo estás? Alejandro, muy buenos días. Fíjate que pensando, porque a las 7:30 justo se va a dar a conocer el dato de la inflación en Estados Unidos correspondiente al mes de junio. Ya estamos a Y sí, 17 minutos. exactamente. Pero lo más importante es que se está anticipando que se va a marcar un nuevo máximo histórico en 40 años con una tasa anual de 8.8%. Y esto tiene muchas implicaciones, Alejandro, porque, bueno, uno, lo que se vería es que el Banco Central o la Reserva Federal estadounidense tendría más presión para ser más agresivo en el momento de incrementar sus tasas de referencia. Ya lo hizo en la pasada reunión, 3/4 de puntos, sorprendió un poco al mercado. Se está descontando que sea un aumento similar a finales de este mes. Pero esto, lo que puede suceder también, Alejandro, es que esta medicina sea tan amarga que lo que vaya es a complicar el estado de salud de la economía, es decir, que se vaya generando o acercando más el tema de un freno brusco al crecimiento económico y luego pasemos al tema de la recesión. Esto sí no se ha descartado totalmente, hay una probabilidad entre el 40 y 50% de que Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, entre en recesión justamente a principios del siguiente año. ¿Hace cuántos años no estábamos en una situación como esta? Ni siquiera No, en el 2000, no, no, 2009. no. En ninguna de estas crisis de la época moderna del mundo, en las crisis financieras, se había hablado, sí había un tema de desaceleración, pero no de esta situación de recesión con los trimestres consecutivos de caída, así como los cánones económicos o de la teoría económica Los lo ciclos. dictan, ¿no? Los ciclos económicos. Pero otra de las implicaciones, Alejandro, es que al ver que el mundo podría frenarse, obviamente anticipan que habrá menor demanda. Y hoy el precio del cobre, por ejemplo, que es muy utilizado en la industria, está tocando su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Y esto, pues obviamente, obedece a esta expectativa de que el freno pues, va a influir en la demanda. Lo mismo está pasando con el petróleo y bueno, también justamente que está en un nivel menor a los $100 por barril. Y a esto hay que sumarle, ¿En cuánto Alejandro, amaneció? 98. en 90, sí, 98. Y bueno, también la mezcla mexicana ya está debajo de los $100. Ahorita vamos a platicar un poco sobre este tema. Sí, porque es una situación complicada cuando se subsidia de los excedentes de las gasolinas. Totalmente, porque se nos va a acabar ese Ese colchoncito. Además de exactamente. que ya no tenemos reservas. Exactamente. Y bueno, fíjate que también es interesante, Alejandro, porque en este contexto se suma el tema de Europa, con el desabasto que va a haber previsto justamente del gas ruso. Mm. Esto también hundió, y lo hemos platicado aquí, el euro, su moneda. Y hoy lo que está sucediendo es que tiene esta situación de la inflación y la respuesta monetaria, pues nos tiene a todos justamente muy atentos de lo que vaya a pasar en unos minutos. Y luego también te comento, fíjate, un dato interesante, esta telenovela de Elon Musk y Twitter. Ayer ya se hace la demanda formal ya de esta red social contra este empresario, el más acaudalado del mundo, y las acciones subieron, Alejandro. Fíjate, interesante. El compromiso que tiene Elon Musk es de comprarlas a $54 y andan en 34. Entonces los inversionistas dicen, si obligan justamente a este empresario a comprarlo, pues ahí va a haber una ganancia y hay que aprovecharla. Así es que interesante esta telenovela, te aseguro, va a continuar por varios meses. Y el tipo de cambio un poquito menos presionado en niveles de 20.77, ayer tocó un 20.92, ya estaba muy cercano al 21, también a la espera de los datos en Estados Unidos. Y si te parece, Alejandro, vamos ahora al plano nacional. Y es que fíjate que el Fondo Monetario Internacional recortó de nuevo su previsión de crecimiento para Estados Unidos a 2.3% este año, desde 2.9% que tenía apenas a finales del mes pasado. Esto por las recientes revisiones a la baja justamente del comportamiento de la economía de Estados Unidos del primer trimestre y de los gastos de los consumidores. Y sabes que el gasto del consumidor en Estados Unidos es responsable de 3/4 partes de su Producto Interno Bruto. Es una sociedad altamente consumista a la cual nosotros le enviamos, es nuestro principal socio comercial, y cualquier situación, por eso es importante destacar estos ajustes de las expectativas de crecimiento de la economía de Estados Unidos, por supuesto que nos debe de interesar en sobremanera. Estos últimos meses hemos vivido justamente, o hemos tenido un dinamismo con las exportaciones, pero hoy, si se frena ya, pues vamos a tener un poco de problemas aquí. Ya lo advirtió, de hecho, la industria automotriz, mi estimado Alejandro, donde el 90% de lo que se produce en México se va a Estados Unidos. Pues una situación complicada porque de por sí en México estamos teniendo problemas precisamente para el consumo. La mayoría de las familias apenas tienen para los productos de la canasta básica
están dejando de consumir ropa y otros, en otros rubros. Agregado a eso, lo que pasa en Estados Unidos, pues estamos contra las cuerdas, literalmente. Por supuesto, no se ve nada bien la expectativa y creo que es interesante también sumar que el Fondo Monetario Internacional en esta revisión incluyó nuevas previsiones de su evaluación anual que hace la economía estadounidense, donde fíjate que también destacó los retos de la elevada inflación en Estados Unidos y las fuertes alzas de las tasas de interés que justamente el Banco Central, como te decía, ha utilizado para tratar de controlar los precios. Y bueno, también te decía que por primera vez en 3 meses los precios internacionales del petróleo cotizaron debajo de $100 ante la combinación de la fortaleza del dólar, los recortes de la demanda de China, que es el principal consumidor e importador de crudo en el mundo, y el temor de la desaceleración económica mundial. La mezcla mexicana cerró en $91.30 y hay que recordar que el subsidio de la gasolina proviene justamente, como decías, de los ingresos extraordinarios que recibe el gobierno federal por la venta de petróleo, por lo que una caída por el freno económico va a complicar sin duda las cuentas nacionales. Así el panorama de lo que sucede y esta implicación global que tiene los indicadores financieros. Pues mira, todo esto mientras el presidente López Obrador estaba ya con el presidente Joe Biden y que iba a darle recomendaciones de la inflación y no sé qué, y la verdad es que poco o nada se tocó. Te decía que era bastante pretencioso hacer esta propuesta. En realidad es multifactorial lo que está sucediendo. Pero fíjate, Alejandro, rápidamente, la recomendación de inversión, los trabajadores somos clientes de una Afore y prestamos poca atención de vez en cuando a la evolución de los ahorros que tiene justamente como principal objetivo crecer en el tiempo, ¿no? Es un plan de largo plazo para que cuando te retires tengas lo suficiente o por lo menos una parte para poder vivir. Lo que está sucediendo ahora es que las Afores, mi estimado Alejandro, no son ajenas a estas situaciones de volatilidad de los mercados financieros, no solamente nacionales sino internacionales, y hoy el tema de las minusvalías es un concepto que seguramente vamos a escuchar mucho porque esta ocasión, es decir, estamos perdiendo en este ahorro, pero la situación es importante y la recomendación es no muevas tus recursos. Hay que verlo siempre a largo plazo. Aquí lo hemos dicho, lo volvemos a repetir. El largo plazo siempre va a pagar y va a pagar mejor. Así es. Pues muchas gracias, muy interesante, muy movido el tema de los asuntos económicos y ya 10 minutos para conocer este anuncio. Mañana hablamos y vamos a desmenuzar el tema de la inflación en Estados Unidos, mi estimado Alejandro. Gracias, que tengas buen día, Roberto Aguilar. Al contrario, muy buenos días y las finanzas nos harán libres. Y vamos a conocer cómo están los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo caen por debajo de los $100 por barril debido a la fortaleza del dólar, los recortes de la demanda en China, principal importador del crudo, y a los temores de una desaceleración económica mundial. Así el Brent cae 7.1% para venderse en los $99.48 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $96.42, una pérdida del 7.3%. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleos descendió 7.77% para ubicarse en los $91.30 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.3%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.55%. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 21 pesos con 35 centavos, el euro se ubica en 20,93, mientras que la libra se cotiza en los 24,85 centavos. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una ganancia del 0.59%. El Standard & Poor's cayó 0.92%, mientras que el Nikkei ganó 0.54%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Value Group Financiero con 8.48%, Grupo Financiero Banorte subió 3.12%, mientras que Cemex se incrementó a 2.93%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentra Aeroméxico con 5.82%, Banco Invex cayó 5.69%, mientras que Banco Bilbao Vizcaya Argentaria retrocede 5.08%. Con información de Adrián Caloca, Heraldo Media Group.